Universidad Nacional. Y bueno, venimos trabajando desde este año en estas propuestas y queríamos ofrecer al público general algunas de las temáticas que estamos reflexionando en estas dos diplomaturas y acercar también a distintos actores que están involucrados con la temática, en este caso de derechos humanos y ambiente. Es por eso que hemos llamado a a este conversatorio y estamos muy felices de poder dar inicio. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras de la directora de nuestra institución, de Macarena Ocapiña, para que nos dé una bienvenida. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por participar. Sabemos que se van a ir sumando. Siempre estamos tarde los salteños, así que bueno, gracias por sumarse a los que están conectados y bueno, al resto seguramente se irá sumando. Y agradecerles al equipo de Cuepo, a Anita Casimiro que propuso la idea y la propuesta de ambas diplomaturas y especialmente este conversatorio, el tener las propuestas extracurriculares con testimonios y con gente que hoy está trabajando en distintos espacios para poder dar una mirada más amplia de lo que está pasando en la provincia de Salta en estas temáticas. Y agradecerles sobre todo por el tiempo, por la recoordinación, porque también estuvimos con los paros ahí, a las disertantes, que son mujeres, las tres, y que en unos minutos vamos a estar presentándolas unas por una a medida que vayan exponiendo. Así que agradecerles a la Secretaría de Derechos Humanos, también que desde el minuto uno dio su colaboración y que está dando la bala de la Diplomatura de Relaciones Comunitarias. Así que nada más que agradecerles y bueno, comencemos. Vamos comenzando que seguro se van sumando. Bueno, mientras yo voy proyectando nuestra primera ponencia, Maca, ¿te animás a ir presentando a nuestra primera expositora, Laura? Bueno, a María Laura Postiglione, ella es abogada de la matrícula provincial, mediadora, magíster en género, sociedad y políticas del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas. Es especialista en el abordaje integral de problemáticas sociales en el ámbito comunitario por la Universidad Nacional de Lanús. Es especialista en estudios de género en la Universidad Nacional de Salta, diplomada en Ciencias Sociales con mención en Género y Políticas Públicas por Flaxo, y actualmente se está desempeñando como asesora legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta y está a cargo del Plan Provincial contra la Discriminación. Fue integrante también del directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Así que bueno, muchas gracias María Laura y cuando vos quieras puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles esta convocatoria y esta participación por parte eh, por mi parte, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de la doctora Mariana Reyes, a quien, bueno, le agradezco también haberme convocado para esta exposición. Bueno, hoy la propuesta que me planteaban era hablar un poco de los derechos ambientales desde la perspectiva de derechos humanos o el vínculo que existe entre estas dos temáticas. Así que si les parece bien, vamos empezando. Bueno, en primer lugar, decirles que existe un amplio consenso de que ambas temáticas y ambos esquemas normativos son complementarios. Y al respecto existe una vasta normativa y jurisprudencia nacional e internacional que avala, digamos, esta postura. Eh, bueno, en primer lugar, plantear que el derecho ambiental como parte de los derechos humanos. La siguiente, por favor. La siguiente, Filmina. ¿Por qué decimos que forma parte de los derechos humanos? Porque comparte las características principales que tienen los derechos humanos. En primer lugar, la interdependencia y la indivisibilidad. Son derechos que están interrelacionados y esto lo vamos a ver en cada uno de los casos que voy a plantear más adelante. Y son indivisibles, no se puede entender el uno sin el otro porque están vinculados entre sí.
Luego, mencionar que no hay jerarquía entre los derechos humanos. Se entiende que son todos complementarios. Se entiende que frente a un caso concreto, y esto ha sido la postura tanto de los tribunales internacionales como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a un caso concreto de presunta colisión entre derechos humanos, hay que tratar de hacer una interpretación armónica entre ellos. No hay prevalencia de unos sobre otros. Y por último, la otra característica es que deben ser entendidos de forma integral, ¿sí? Con respecto también a las características que comparten el derecho ambiental como parte de los derechos humanos, podemos mencionar el principio de progresividad y no regresividad. El principio de progresividad lo que establece es que una vez que se han cumplido, que se ha avanzado en determinados derechos, no se puede ir para atrás, no se puede ir a menos derechos de los cuales se ha avanzado. Con respecto entonces a esto, la otra cara, digamos, del principio de progresividad es que siempre los estados están obligados a asignar el máximo de los recursos disponibles. Y como les decía, siempre ir a más. Con respecto a la normativa vinculada con esta materia, bueno, ahí les hice como un pequeño resumen. Se dice que la primera vez que se habló del derecho al ambiente sano fue en el Protocolo de San Salvador, en su artículo 11. Este protocolo fue del año 1988 y después están previstos en dos partes, digamos, dentro de lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por un lado, el artículo 21 que habla sobre el derecho al patrimonio, que eso es lo que ahora vamos a ver, a la propiedad. Ahora lo vamos a ver cuál es el desarrollo que hizo la Corte Interamericana. Y vinculado con el artículo 4 y 5, el 4 habla del derecho a la vida, el 5 el derecho a la integridad personal, conforme a la interpretación, como bien ahí dice, de la opinión consultiva 23. La opinión consultiva 23 es la que yo recomiendo que ustedes puedan leer y puedan estudiar, porque es la que determina los pormenores de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la problemática ambiental. Por último, también mencionado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12 que habla de el máximo, o sea, el derecho al disfrute del máximo nivel de salud eh, físico y mental. Tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos están incorporados a la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22. La siguiente, por favor. Con respecto a la normativa interna de nuestro país, tenemos incorporado a nuestra Constitución Nacional el artículo 41, que habla del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Habla de la responsabilidad por daño ambiental. Esto es algo importantísimo que se haya incluido dentro de nuestra Constitución y lo que también establece la obligación de las autoridades de proteger este ambiente sano. Con respecto al artículo 43, incluye la figura del amparo por daños al medio ambiente y la posibilidad del conocido amparo colectivo, que son cuando hay afectación de derechos de intereses difusos. Después hay otras normativas, que bueno, ahí hay algunos ejemplos, pero bueno, es muy vasto y en esto no me voy a detener en lo que es la legislación argentina con respecto a la protección del ambiente. La siguiente, por favor. Ahí quería aclarar esto, que el derecho a un ambiente sano tiene una faz individual y una faz colectiva. Con respecto a la faz individual, se entiende que hay la afectación de los derechos, digamos, vinculados al ambiente, puede tener efectos en cada individuo, en cada persona, ¿no es cierto? Por verse afectada su salud, su integridad física o su salud. Y también algo muy importante es que el derecho al ambiente sano tiene una faz colectiva porque hay un interés universal, hay un interés de la comunidad, un interés de grupo, y no solo de las generaciones actuales, sino también de las generaciones futuras. Con respecto al carácter autónomo, se entiende que este derecho tiene carácter autónomo no solamente porque protege cada uno de los
componentes del medio ambiente, o sea, los bosques, los ríos, los mares, el agua, los suelos, ¿no es cierto? Todos estos elementos, sino el medio ambiente en general. Y a su vez, no solamente tiene carácter autónomo, sino que también tiene este carácter vincular con el resto de los derechos, porque se entiende que el derecho al ambiente sano es garantía de los otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud, que ya estuvimos mencionando. La siguiente, por favor. Con respecto a las obligaciones de los estados, ¿sí? Vinculadas a un ambiente sano, hay tres obligaciones principales, que son el deber de prevención, que tiene que ver con que el Estado desarrolle todas las acciones que estén a su alcance para prevenir una posible afectación de este derecho, una posible afectación o un posible daño ambiental en cualquier aspecto, ¿sí? Para eso vamos a ver cuáles son las obligaciones puntuales con respecto a los estudios de impacto y demás. Em, También tiene obligación de mitigar o reducir los daños que se puedan haber producido, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. También tiene la obligación de la tutela judicial ambiental efectiva, y esto tiene que ver con establecer un mecanismo eficiente de acceso a justicia para lograr, digamos, la concreción de este tipo de derechos, o que las personas cuenten con mecanismos ágiles y adecuados para hacer frente a la posible afectación de derechos ambientales. Por último, la tercera obligación estatal tiene que ver con la participación e información, en la cual ya voy a explicar en los distintos precedentes cómo se ha ido desarrollando. La siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a entrar en lo que es la doctrina de la Corte Interamericana a través de distintos fallos a lo largo de, por lo menos de los últimos 20, 25 años. Se ha ido desarrollando esta doctrina explicando cuáles son los alcances del derecho ambiental y la protección de los recursos naturales. La siguiente, por favor. El primer caso que traigo es el caso Comunidad Magallana versus Nicaragua. Este caso es del año 2001, en donde es muy importante esta interpretación, que fue que la Corte entendió que el artículo 21, vinculado al derecho a la propiedad, también comprende el derecho de las comunidades indígenas en propiedad comunal. Este caso en Nicaragua estaba vinculado a una explotación maderera, y por primera vez se hace esta interpretación amplia del artículo 21 que mencioné al iniciar la exposición. El siguiente caso, bueno, son varios vinculados con el Paraguay. El caso Yaqui Axa del año 2005, Sabo Saoboya Maxa del año 2006 y Chamok Kasek del año 2010. Todos estos casos son casos vinculados con la propiedad también de tierras indígenas de pueblos originarios en la República del Paraguay, en donde ahí lo que la Corte dice como doctrina es que los pueblos indígenas tienen derecho a ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio. Todos estos casos fueron vinculados a reivindicación de tierras comunitarias dentro de lo que se conoce como el Chaco paraguayo. En el caso Yamó Casek, la Corte encontró que la falta de acceso y al goce de los recursos naturales había condenado a la comunidad a condiciones de extrema vulnerabilidad y miseria. Em, Sigamos la siguiente. El otro ítem que me gustaba señalar dentro de lo que fueron estos casos, la otra parte de la doctrina, es que la Corte entiende que sin los recursos naturales la supervivencia económica, social y cultural de estos pueblos está en riesgo. Es decir, que entiende que los recursos naturales hacen a la existencia misma de esta comunidad o de estas comunidades, porque ha ido sosteniendo, digamos, esta postura a lo largo de los casos que estamos mencionando. La siguiente, por favor. En el caso Caliña y Locono contra Surinam, este es del año 2015,
lo que la Corte plantea es que la relación o la propiedad de la tierra no es una cuestión meramente de posesión y producción, sino que este vínculo hace a su cosmovisión, ¿no es cierto? Lo entiende como algo más integral, hace a su religiosidad y hace a su identidad cultural. Entonces, acá es más amplio aún todavía, bueno, lo que es la protección del artículo 21 y el derecho de propiedad de tierras comunitarias, acá lo entiende como parte integrante, ¿no es cierto?, de la identidad cultural de los pueblos. La siguiente, por favor. En el mismo caso que estamos mencionando, que es Caliña-Locono contra Surinam, la Corte entendió que existe compatibilidad e interrelación entre los derechos de los pueblos originarios y la protección del medio ambiente. No son excluyentes, tienen que entenderse como complementarios. Con respecto a cuáles son, digamos, las pautas o los criterios que tienen que tener, la siguiente, por favor. Yo estoy tratando de cambiar, pero no. Eh, que tienen que tener las concesiones de exploración y de explotación. Acá tenemos un fallo muy interesante también, que es el de Comunidad Saramaca versus Surinam del año 2007, en donde la Corte lo que dice es el artículo 21, es decir, la protección de la propiedad y que se encuentra incluida la propiedad comunitaria de los recursos naturales y de las tierras por parte de los pueblos originarios, dice, no impide emitir concesiones para explorar y explotar, pero para que no impliquen denegación de subsistencia, deben cumplir con determinados requisitos o determinadas salvaguardas, que es las que empieza a desarrollar, que ahora las vamos a ver una por una, que son las siguientes, ¿no? Para que se pueda realizar estas tareas de exploración y de explotación sin que afecten a los derechos principales de los pueblos originarios o de cualquier comunidad que habite, no solamente pueblos originarios, sino cualquier comunidad que habite en esos territorios. En primer lugar, las salvaguardas entonces son, uno, consultar para obtener el consentimiento; dos, compartir los beneficios generados por la concesión; tres, realizar estudios de impacto ambiental y social. Ahora vamos a ver uno por uno qué implican, ¿sí? El primer ítem entonces que vimos era consultar para obtener el consentimiento de la comunidad vinculada con esa explotación o ese trabajo de exploración. Esta consulta tiene que ser de buena fe y con el fin de llegar a un acuerdo. Es muy importante que se tengan en cuenta las propias costumbres y tradiciones de la comunidad y sus propios métodos de toma de decisiones. Lamentablemente esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones, digamos, si se plantea es porque en alguna oportunidad esto no se ha tenido en cuenta y por lo tanto se han considerado inválidos los mecanismos mediante los cuales se han tomado estos consentimientos. Este consentimiento tiene que ser libre y tiene que ser informado. Por eso es fundamental que se dé en las primeras etapas del proyecto y previa entrega, dice, de toda la información relevante, incluso información que tenga que ver con los riesgos posibles o futuros que pueda tener esta explotación. Este derecho, bueno, ahí estoy mencionando que también está previsto en el artículo 15 del convenio 169 de OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Entonces, fundamental es esta consulta previa que tiene que ser libre, tiene que ser de acuerdo a las costumbres y de acuerdo a los mecanismos de toma de decisiones de cada comunidad de la cual se trate. Si no, se va a considerar que no es válido este mecanismo de consulta previa. La segunda salvaguarda que hemos mencionado era los estudios de impacto ambiental y social. ¿Cuáles son los requisitos que la Corte Interamericana plantea que tienen que tener estos estudios de impacto? Tienen que ser realizados por entidades independientes y técnicamente capaces bajo la supervisión del Estado. O sea, en principio tienen que ser organismos independientes. Eso es importantísimo que se mencione y que siempre se tenga en cuenta. También plantea que estos estudios tienen que respetar las tradiciones y la cultura del pueblo y tener en cuenta lo que se llama impacto acumulado. El impacto acumulado es el impacto que hayan generado los proyectos ya existentes y el impacto que pueda generar a futuro el proyecto del cual se trata.
La siguiente, por favor. El criterio principal, acá entonces, espera el criterio principal en lo que es la elaboración de estudios de impacto ambiental y social es que el proyecto no niegue la capacidad de los miembros de la comunidad de sobrevivir como pueblo. Se entiende que si hay, digamos, un proyecto de explotación de recursos naturales de cualquier tipo, va a haber cierta afectación del medio ambiente y del hábitat de esa comunidad. Lo que se trata de hacer es de proteger que esto, o mejor dicho, de prevenir que no impacte en la supervivencia de ese pueblo como comunidad. Es decir, no puede privarlos del agua, privar de alimentos, privarlos del acceso a sus propias tierras. Entonces, ese es el criterio. Bueno, con respecto a la responsabilidad de las empresas, el Estado tiene que proteger áreas de reserva natural como territorios de los pueblos originarios y, fundamental, contar con mecanismos idóneos de supervisión y fiscalización. Ustedes tienen que tener en cuenta que todo esto que estamos hablando acá lo que implica es un Estado activo, proactivo y diligente porque también va a ser responsable en caso de que haya responsabilidad tanto de empresas como de particulares en el daño ambiental. También va a ser responsabilidad del Estado porque ya en una de las primeras filminas hablamos que la responsabilidad del Estado es de prevención, entonces también tiene, digamos, esta obligación. Por último, habíamos dicho que la tercer salvaguarda era la de compartir beneficios. Y esto quiere decir que el Estado tiene que compartir razonablemente los beneficios de la explotación, que se entiende como una justa indemnización. Ustedes vieron cuando hay, por ejemplo, una expropiación de una tierra para hacer una autopista o alguna expropiación que haya, lo que se prevé es que se le indemnice a la parte. Aunque el Estado tenga, digamos, potestad para hacerlo, se prevé. Entonces, se entiende también, se podría equiparar, ¿no es cierto?, de que cuando hay una explotación de recursos naturales que pueda afectar a una comunidad determinada, se tiene que compartir los beneficios. Muchas veces esto se da a través de políticas de responsabilidad social empresaria. Obviamente que acá la discusión está abierta en hasta dónde se está, digamos, beneficiando justamente en términos reales, con respecto a los montos de la explotación. Bueno, acá lo vemos con las explotaciones mineras, que ustedes saben que se han realizado escuelas, centros comunitarios. Bueno, esto tiene que ver un poco con esto, pero bueno, lo importante siempre es tratar de guardar cierta proporcionalidad, de que se compartan estos beneficios de la explotación con la comunidad a la cual se está afectando. Bueno, ya para ir terminando, porque ya estamos en tiempo, el derecho a la vida digna, que es el del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre como garante del medio ambiente y como parte del concepto de vida digna, se entiende que no sean admisibles enfoques restrictivos del derecho a la vida. O sea, siempre va a ser el parámetro que hay que tener en cuenta el derecho a la vida digna para cualquier tipo de análisis que hagamos sobre las explotaciones o cualquier afectación al derecho al ambiente sano y a los recursos naturales. La siguiente. Bueno, y esto la obligación positiva, es como les decía, el Estado siempre tiene que tener obligación positiva, tiene obligación de hacer medidas positivas, quiere decir que tiene que estar proactivo, tiene que elaborar políticas, estar atento, tener políticas de protección, tener políticas de prevención, estar todo el tiempo controlando la explotación, por más que provenga de empresas particulares. Tiene la obligación, dice, de generar condiciones de vida mínimas y compatibles con la dignidad. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora para ir cerrando mi exposición, contarles, seguramente ya los conocen, el caso de la Cajonat, que es muy reciente, la sentencia es de 2020. Este caso afectó a comunidades de Salta, del departamento de Rivadavia,
Y en este caso se analizaron, bueno, la problemática era vinculada a un tema territorial principalmente, pero se analizaron cuestiones vinculadas a los derechos a la mente sano, a la alimentación, al agua y a la identidad cultural. El Estado argentino fue condenado en este caso por afectar estos derechos y lo más importante es que se consideró que estos derechos son interdependientes. En este caso, había acciones de tala y de ganadería que se entendió que afectaban derechos ambientales y por ende a la alimentación y al derecho al agua. Hoy por hoy hay comisiones de seguimiento de este fallo a nivel del Estado Nacional, porque el Estado Nacional es el responsable último, ¿no es cierto?, a nivel de nuestro país, del cumplimiento de los derechos humanos. Y así que bueno, hoy está llevándose adelante el cumplimiento de esta sentencia que fue importantísima, que es un hito muy grande en nuestro medio. Así que con esto termino. Les dejo, bueno, el contacto, que les agradezco un montón. Como les digo, formo parte de la Secretaría de Derechos Humanos y ahí tienen nuestro mail, nos pueden contactar por mail o por redes sociales. Rapidísimo. Sí, muchísimas gracias, Muchísimas Laura. La gracias. verdad que todo lo que has cubierto es impresionante que lo hayas logrado sintetizar en tan poco tiempo. Creo que nos deja muchas preguntas y muchas cuestiones para discutir. Bueno, Vani, Macarena. Sí, si me permitís, Maca, vamos a habilitar unos minutitos, porque, bueno, vamos a habilitar las preguntas, consultas, si tienen para María Laura, pueden hacerlo mediante el chat o bien pueden habilitar el micrófono y vamos a escuchar. Tenemos unos 5 minutitos para poder debatir sobre esta exposición. Había una de Alicia Yurquina que dice, buenas noches, protocolo de Nagoya. ¿Cómo hacemos frente a estos derechos con medida negacionista del gobierno nacional? Primera pregunta. Bueno, con respecto a lo que puede ser denominado negacionismo como una cuestión más de orden político, obviamente que eso se responde con política también, o sea, con militancia, dando difusión, esta actividad universitaria, cada uno desde nuestras áreas, tratando de difundir. Y con respecto a la violación de estos derechos, nosotros tenemos, como yo les dije al principio, uno de los principales mecanismos que tenemos y que está previsto en nuestra Constitución Nacional es la tutela judicial ambiental efectiva. En Salta no hay, o por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no hay fiscalías ambientales como hay en otras jurisdicciones, pero sí se puede acudir a la justicia para ir a plantear alguna cuestión vinculada con la afectación de un derecho ambiental. Entonces, siempre tenemos esa vía abierta y como sociedad también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de medidas llamadas amparo colectivo, que tiene que ver con la afectación de intereses de carácter difuso. Entonces, esta posibilidad siempre está y podemos, a través del amparo o de cualquier otra acción judicial, poder cumplir, digamos, o mejor dicho, frenar alguna afectación de derechos ambientales, hacer cesar o hacer cumplir justamente alguno de alguna falla o alguna vulneración de derechos que esté vigente. Bien, muchísimas gracias, María Laura. Bueno, Gracias a todas. después dice maravilloso, muy interesante, clarísima la exposición, así que muy encantados. No sé si queda alguna consulta, alguna duda, si no pasamos y damos palabras a Macarena. Yo quería hacerte una consulta, Laura, si desde la Secretaría de Derechos Humanos han atendido casos vinculados a cuestiones ambientales, o han acompañado o asesorado. No, no. No, porque es como que este vínculo de derecho ambiental y derecho humano como que todavía no está tampoco. Yo pienso que si hay alguna situación ambiental van a ir a la Secretaría de Ambiente o a otras áreas. Y desde que yo estoy y que sepa para atrás, no hemos tenido. Pero bueno, está bueno que podamos dar difusión a este vínculo que existe y que tiene que ver con los derechos fundamentales de la persona, ¿no?
Así que bienvenidos a este conversatorio que nos permita, digamos, ahondar en esta relación entre ambiente y derechos humanos, porque como vimos en la exposición bastante amplio, están totalmente interrelacionados. Sí, clarísimo. Bueno, María Laura, muchas gracias de nuevo, un placer escucharte. La verdad que es Gracias. súper amplio y súper interesante para seguir abordándolo. Yo solamente quería interrumpirte para agradecer y para presentarla a nuestra secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Carolina Romano, que también está conectada y que quería dar unas palabras. Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias, Maca. Nuevamente, bueno, te escuché atentamente, Laura, justo me pude conectar para compartir y escuchar la presentación. Quiero agradecer esta iniciativa al equipo incansable del Cuerpo, la verdad que contra viento y marea, ¿no? A pesar de todo, porque estábamos en una situación compleja, donde el válido y fuerte reclamo que estamos haciendo desde la universidad para que se dé marcha atrás con este veto a la ley de financiamiento, para que se entienda realmente y verdaderamente que la universidad es transformadora y que no contamos hoy con el presupuesto necesario para funcionar. eh, y a pesar de todo, y a pesar de las contingencias que esto también ha traído al equipo del Cuepo, seguimos avanzando y seguimos en estas acciones y a pesar del paro, como les digo, hoy el equipo sigue caminando fuerte con esta iniciativa tan importante, como lo marcabas también, Laura, porque necesitamos entender, ¿no? Este contexto, este espacio de construcción que nos invita a intercambiar ideas para entender las implicancias de los diferentes actores, de los sectores, la necesidad reciente, prioritaria, para poder entender nuestros derechos humanos comprendidos en este espacio, en el ambiente y en nuestra sociedad, con situaciones que sabemos que ya se presentan y que necesitamos actuar porque van a ser irreversibles. Que hoy estemos aquí reunidos, conversando, presentando estas posiciones, compartiendo nuestros saberes, nos invita a entender que estamos en ese camino, que entendemos que es importante apropiarnos de nuestros derechos ambientales, que entendamos los alcances de las instituciones. Estaba viendo también conectada a Analía Villagrán, con quien tuvimos el placer de compartir un espacio y trabajar juntas en la Secretaría de Ambiente. Hoy trabajamos en la universidad también. Y bueno, quería saludarla porque sé que también va a estar presentando y la voy a escuchar también atentamente. Pero bueno, darles la bienvenida en este espacio a seguir con nuestra escucha activa, a iniciar y continuar este camino de derechos para poder apropiarnos de ellos y seguir en el camino del desarrollo humano sostenible, entendiendo estos avances y tratando de evitar y pararnos ante los retrocesos que puedan surgir. Así que felicito la iniciativa, les agradezco a quienes están participando en el panel, a todo el equipo que está atrás y que ha hecho que este panel sea una realidad, siempre incansable, Anita Casimiro, Vanina Cardoso, mi querida Maca, liderando este proceso y por supuesto a quienes vamos a seguir escuchando y a quienes nos acompañan conectados en este panel. Muchísimas gracias y bueno, sigamos escuchando en el panel. Perdón por la interrupción. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras y un poco ya nos fuiste adelantando nuestra siguiente expositora, Analía, así te damos la bienvenida. Yo voy a ir proyectando tu presentación. Analía es actualmente la coordinadora de educación ambiental dentro de la Universidad Nacional de Salta y también integra el equipo de la Secretaría, dentro de la Secretaría de Ambiente, así que para nosotros es súper importante escucharte. Voy a poner tu presentación y ahí está. Un segundito más. Ahí está. Ahora sí, te escuchamos, Analia.
Bueno, muy buenas tardes, bueno, buenas noches ya. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Ahí está, ¿cómo va Laura? ¿Qué tal? Bueno, todas conocidas, ¿no? Compañeras de trabajo, con quienes, bueno, recorremos este espacio que es bueno, el trabajo dentro del campo ambiental, de género, como Laura, y ahora, bueno, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que me pareció súper interesante trabajar, ¿no? En esta vinculación de ambiente y derechos humanos, porque me parece que es central. No se puede pensar el ambiente si no es desde ahí, justamente, y asimismo también la educación ambiental y el ejercicio de ciudadanía, que es justamente, bueno, el punto que pretendo desarrollar hoy con esta pequeña intervención. Así es que, bueno, si me pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, no, planteo el interrogante partiendo de la base, ¿no? de qué es lo que entendemos por educación ambiental, porque desde una perspectiva más tradicionalista se la ha venido asociando mucho como un apéndice de las ciencias naturales o ¿no? como una didáctica de las ciencias naturales, quienes trabajamos dentro del campo de la educación. eh, Sabemos de esta cuestión a la que me estoy refiriendo justamente, pero bueno, las discusiones que se dieron dentro de nuestra región, dentro de nuestro continente, ¿no? latinoamericano, fueron profundizando un poco más esa discusión y desprendiéndonos de esa mirada tradicionalista bueno, que se gesta más dentro bueno, del continente europeo y que entiende justamente a la educación ambiental como un apéndice de las ciencias naturales. Nosotros, dentro de nuestro continente, la analizamos más desde una perspectiva crítica, como un campo de estudios que se gesta y que nos invita a pensar el ambiente desde un concepto de crisis ambiental. Una crisis ambiental como una crisis de un modelo de desarrollo que atenta contra la vida. Eh, y en este sentido es también que desde la educación ambiental, y como vamos a ver un poquito más adelante en el desarrollo de esta charla, eh, tomamos algunos conceptos para analizar y discutir y tensionar, como por ejemplo el concepto de desarrollo, el concepto de sostenibilidad, bueno, y la educación misma, ¿no? Yo recupero una definición de educación ambiental de una colega, Laura Canciani, que trabajan mucho, bueno, es que están abriendo como un campo de análisis y de una perspectiva de estudios dentro de la educación ambiental, que es la pedagogía del conflicto ambiental, que pretende utilizar, ¿no? Partir de la base del conflicto ambiental, de las tensiones que se generan dentro del territorio a partir del impacto de las actividades económicas en las comunidades, utilizar este conflicto ambiental como acto pedagógico, ¿no? Como una herramienta, como un elemento que nos permite discutir y analizar estas cuestiones ambientales dentro de los contextos educativos formales, como así también dentro de la comunidad. Y en este sentido también hacer referencia a que toda cuestión ambiental, sobre todo desde un abordaje, de una perspectiva educativa, tiene que desarrollarse y analizarse de manera situada, contextualizada, eh, y justamente poner voz a los actores sociales intervinientes, que son quienes justamente tienen todo para decir, y justamente también desde ahí desmembrar esta cuestión que tiene que ver, ¿no? con el ejercicio de la ciudadanía y de la ciudadanía ambiental puntualmente, que es lo que queremos trabajar acá. Entonces, y bueno, dicho esto, me permito tomar un minutito para leer esta definición porque me parece que es sumamente, ¿no? como completa. Que la educación ambiental es un campo de intervención político y pedagógico emergente, interdisciplinario, inscripto en procesos históricos y sociales más amplios, con rasgos y características específicas, que surge en respuesta a la aceleración y profundización de la crisis ambiental y cobra visibilidad a nivel global a mediados del siglo XX.
Es una educación crítica, integral, situada y comunitaria que promueve la comprensión de la compleja trama social, histórica y cultural en la que los conflictos ambientales y territoriales se desarrollan. Busca problematizar los múltiples extractivismos. Me parece que es sumamente completa y que viene a condensar un poco lo que dije anteriormente, y bueno, y hago como especial hincapié en esta cuestión necesaria y urgente, que es abordar la educación, ¿no? Desde una perspectiva crítica, situada, contextualizada, eh, que nos permita accionar, ¿no? Frente al impacto que tienen los múltiples extractivismos, ¿no? Como marca acá esta autora, y trabajar desde una mirada de desarrollo, pero con justicia social, con equidad, donde no puede haber desarrollo económico sin justicia social, justamente, y preservando y garantizando los derechos humanos, como bien lo planteó Laura en la charla anterior. Bueno, ahora sí, si vamos a la paz. Trabajé un poco con algunos puntos, ¿no? De cuáles son las funciones de la educación ambiental, y justamente tiene que ver con esto que estaba expresando anteriormente: tensionar las nociones de ambiente, desarrollo, sustentabilidad, bienes, recursos naturales, la tensión entre bienes comunes, recursos naturales, ¿no? Como el ambiente como un recurso o como un bien. Este, Problematizar las desigualdades de género, raciales, culturales, económicas, territoriales, lo que nos permite despegarnos un poco de esta mirada, ¿no? Tradicionalista que tenemos de la educación, o que se tiene de la educación ambiental, que se la asocia directamente a un apéndice o un desmembramiento de problemáticas ecológicas, ¿no? De campañas de separación de residuos, de plantación de árboles, que están muy bien, están muy bien. Te quiero dejar en claro esto, pero si no problematizamos el eje, ¿no? Como la génesis de esos problemas, que vienen a ser justamente, ¿no? Como modelos de desarrollo que atentan contra la vida, difícilmente podamos resolverlo con paliativos o con parchecitos, ¿no? Como curita frente a una hemorragia, que justamente esta crisis ambiental que nos está atravesando. Incorporar las voces de los saberes, inquietudes, demandas de las y los estudiantes, ¿no? De los actores en territorio a la hora de proponer y de planificar propuestas de enseñanza de educación ambiental integral y de proyectos sociocomunitarios, que tiene que ver con esto que decía hace un rato, que toda práctica educativa ambiental tiene, bueno, toda práctica educativa ambiental también, por supuesto, tiene que ser situada y en contexto. Identificar, cuestionar y vincular las múltiples causas estructurales de las injusticias socioambientales. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, indagar y bueno, esto como que se solapa se superpone con lo que dice anteriormente: indagar y problematizar las causas estructurales de la crisis ambiental, promover la formación de ciudadanías críticas, abordando las responsabilidades comunes, ¿no? Que tenemos como ciudadanos, pero también diferenciadas, porque no cabe la misma responsabilidad si me equivoqué en el día de sacar la basura, los residuos separados, a la responsabilidad que se tiene desde el ejercicio de las del Estado, ¿no? De tomar algunas decisiones frente al uso del territorio, del ambiente, de los bienes naturales. Investigar los problemas y conflictos ambientales, sus impactos sociales y ecológicos. Analizar de manera crítica los modos de producción, consumo y descarte, como también las desigualdades. Esto ya lo dije. Bueno, reflexionar y promover prácticas socioambientales, individuales y colectivas, más sustentables, diseñar proyectos ambientales que se propongan la construcción de saberes complejos que tengan como horizonte la sostenibilidad de la vida, el cuidado y la protección del ambiente y los territorios. Esto también como para ilustrar e ir ampliando esta mirada de la educación ambiental, que también es
la mirada y la perspectiva que se intentó plasmar dentro de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, a la que voy a hacer mención en las últimas diapositivas, como también para ponerla, ¿no?, en discusión y en conocimiento, en una ley relativamente nueva. Bueno, trabajando un poco desde el concepto de ciudadanía ambiental, el concepto se vincula con la vida cotidiana. Para visibilizar el ejercicio de una ciudadanía, debe permear los diferentes espacios de la vida pública y privada. Desarrollar la ciudadanía ambiental, bueno, que se construye a través de la educación ambiental, porque la educación ambiental, la educación es una herramienta, ¿no?, que aporta a la construcción de ciudadanía. Esta educación ambiental nos permite desarrollar competencias para vivir a partir de consideraciones éticas e intereses comunitarios, construcción de una vida pública sustentada en un ejercicio crítico de la ciudadanía dentro del marco de una política ambiental y cultural con retos frente al consumismo, al individualismo, que preconiza este modelo de desarrollo, ¿no?, neoliberal, globalizante, vigente y que nos atraviesa. La siguiente. Bueno, esto para hacer un poco de referencia a la Ley de Educación Ambiental Integral, la ley número 27.621, que plantea, ¿no?, el derecho a la educación ambiental como una política pública nacional, que se aborda justamente desde todos los niveles y todas las modalidades del sistema educativo, es decir, que se trabaja a nivel de educación formal, a nivel de educación no formal también, siendo las carteras ambientales jurisdiccionales las responsables de abordar la educación ambiental a nivel no formal, y siendo los ministerios de educación jurisdiccionales justamente los responsables de abordar la educación ambiental dentro de todas las modalidades que plantea el sistema educativo, y con idénticas responsabilidades, pero de manera diferenciada y complementaria. Esta educación, bueno, esta ley sienta los principios y los fundamentos desde un carácter integral y transversal, propone instrumentos de planificación para su implementación en todo el territorio nacional, promueve y resalta la importancia de la participación de los diferentes sectores de la sociedad. La Ley de Educación Ambiental Integral define a la educación ambiental como un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos específicos, transversales, que tiene como propósito la formación de ciudadanía, yo resalto esto, ¿no?, y el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso, tal como lo plantea la Constitución Nacional de nuestro país. Busca la sustentabilidad como proyecto social en el marco de una ética, ¿no? Justamente resalta también en todos los principios de esta ley, una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común, que es el planeta Tierra. El siguiente, por favor. Bueno, yo rescaté algunos principios planteados por la educación, por la ley, ¿no? Uno de ellos es la participación y la formación de ciudadanía, el desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de esta perspectiva ambiental dentro de la ciudadanía. Plantea también la problemática ambiental y los procesos, en el marco de los procesos sociohistóricos, que esto, bueno, que desde ahí surjan y promuevan, ¿no?, procesos y oportunidades de enseñanza y de aprendizaje, como dos prácticas diferenciadas, abordándolo desde la pedagogía del conflicto ambiental, justamente, que es lo que nos permite una práctica educativa en contexto. La educación ambiental es una educación en valores, que se funda en una ética educacional que debe priorizar, ¿no?, valores y nociones como el cuidado y la justicia, la igualdad, que es lo que nos permite construir sociedades en equilibrio, ¿no?, con la naturaleza, justamente. Fomenta un pensamiento crítico e innovador que debe promover la formación de personas capaces de interpretar la realidad
y cuestionar los modelos de desarrollo vigentes. En este sentido, nos anclamos dentro de una perspectiva pedagógica crítica. Bueno, hice es como un recorrido bastante eh, rápido, maratónico, de lo que pretendía desarrollar y enunciar dentro de esta intervención. Y por supuesto, quedo atenta a las consultas, a los aportes que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Analia. La verdad que es está súper enlazado con lo que veníamos viendo, ¿no? Ya surgía esta responsabilidad también de la ciudadanía, ¿no? Si bien el Estado tiene su responsabilidad como garante de derechos y a su vez quienes generan los proyectos de desarrollo tienen su responsabilidad en relación a los estudios de impacto, las medidas de mitigación y demás, también como ciudadanía es, ¿no? Nuestra responsabilidad conocer, formarnos Ana, acerca de perdón, yo nuestros no estoy derechos, escuchándote. No sé si se exigir te silenció, no nuestros sé si el resto derechos, escucha, pero denunciar, yo no te ¿no? estoy escuchando. Acercarnos a estos Ahí espacios está. y a estos dispositivos que tenemos dentro del Estado para poder ejercer nuestros derechos ambientales como ciudadanos y ciudadanas, así que me parecía que no podía faltar la educación ambiental en esta discusión. Vani, quería consultarte si hay alguna pregunta o comentario en el chat para hacerle a Analía. Sí, Anita. Sí, hay una intervención nuevamente de Alicia Yurquina que nos dice, ¿será posible contar luego con los materiales de las docentes? Sería muy positivo para repasarlos y difundir en los territorios. Soy de la dirigencia de un pueblo Colla, de Finca Santiago, departamento de Iruya, y me interesa de sobremanera, dice. Sí, vamos a compartirles las presentaciones y si las disertantes también tienen algún otro material que nos quieran compartir, también se los podemos pasar vía mail. No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, mientras se anima o mientras la escriben, quería aprovechar, Analía, para hacerte una consulta muy general desde que se comienza a debatir en relación a la educación ambiental hasta hoy, hasta esta generación. ¿Crees que han habido cambios en el modo en que percibimos el ambiente, el conocimiento que tenemos de los derechos ambientales y como generación tras generación? ¿Observas algunos cambios positivos o no? Cómo lo ves desde el espacio, los espacios que vos transitas? Sí, yo observo que hubo una transformación justamente ¿no? Como expresaba al principio de la exposición, de que pudimos despegarnos desde esa mirada asociada al campo de las ciencias naturales como una práctica, ¿no? Eh, asociada más a cuestiones ecológicas, para incorporar una perspectiva y una mirada social crítica dentro de este campo de estudios que por supuesto eh, conforme a cuál es el espacio en el que se desarrolla esta educación ambiental, también tiene como su característica, ¿no? Su matiz este, particular, sus particularidades. Felizmente, desde las discusiones que se fueron gestando dentro de nuestro país en los últimos 20 años, bueno, se conforma un colectivo de educadores ambientales eh, ¿no? A nivel nacional, con propuestas de formación de posgrado que surgieron desde la misma CETERA, ¿no? Hace algunos años atrás. Y eso permitió también discutir e incorporar esta mirada desde una más latinoamericana, desde los problemas y las realidades que nos atraviesan y que dentro de nuestro continente y que nos diferencian, ¿no? De los problemas este, que atraviesan y caracterizan a las discusiones dentro de los países del norte. Entonces, dentro, bueno, de este sur global, estamos como, ¿no? Como, bueno, vemos justamente que la principal problemática son
¿no? La enajenación de nuestros bienes naturales, entonces, y los problemas asociados en términos de, de contaminación, ¿no? Y el impacto en nuestra vida, entonces, en la calidad de vida. Y felizmente, bueno, esta ley viene justamente, recupera esas discusiones y puede incorporarlas dentro de la norma y permite también, entonces, ¿no? Generar o promueve la generación de políticas públicas que se aborden desde esta perspectiva teórica, justamente que se despega de esta mirada tradicional y reduccionista, ¿no? Con la que se venía trabajando, con muy buenas intenciones, insisto, porque creo que siempre hubo muy buenas intenciones, lo que sí se constituye es este campo de conocimiento, es, bueno, una vacancia, ¿no? Fundamentalmente dentro de la formación docente, eh, entonces, bueno, y dentro de la producción de contenidos didácticos y pedagógicos que permitan una complejización de la mirada y herramientas de abordaje dentro del sistema educativo formal y dentro bueno, del ámbito comunitario, justamente. Me parece súper súper valioso lo que se puede aportar de la educación, sobre todo en una provincia como Salta, donde se están desarrollando industrias extractivas muy importantes. Hoy se habla del boom minero, pero hay otras industrias extractivas que ya están presentes en los territorios y es súper importante esta formación de ciudadanos y ciudadanas, de pueblos originarios, de todas las ciudadanías diversas que tenemos en la provincia, el conocimiento de los derechos y de cómo ejercerlo, así que buenísimo. Vani, creo que hay una El consultita más. diálogo necesario, ¿no? Entre, Sí, totalmente. Creo que hay una consultita más para leerte, Analia. Hay a una ver, intervención de María Antonia que nos consulta por qué la educación ambiental no está dentro de la currícula en los colegios y también aporta, dice, nuestros jóvenes son la proyección y agentes transformadores. la educación ambiental sí está plasmada dentro de nuestro sistema educativo, pero no como una asignatura en sí misma, sino que tiene un abordaje desde una perspectiva transversal. Atraviesa toda la currícula, es decir, todos los espacios curriculares, todas las asignaturas, justamente por su carácter complejo, porque hablar de ambiente nos invita a un diálogo de saberes, donde, ¿no? Se enriquece justamente la discusión y la mirada. Sería muy difícil poder desarrollar o analizar alguna situación ambiental desde los aportes de un solo campo del conocimiento. Hablar de ambiente invita a pensarlo desde el derecho, desde la economía, desde la ecología, desde la educación, la historia, la antropología, la sociología, son todos campos, ¿no? Y fundamentalmente desde el conocimiento también que tienen las personas que habitan, ¿no? Que han habitado históricamente la tierra y el territorio y que reconocen, bueno, bueno, que tienen un conocimiento absolutamente acabado, ¿no? Del ambiente y creo que también la educación ambiental lo que tiene como desafío es ese diálogo, ¿no? No jerarquizado entre el conocimiento práctico y el conocimiento científico como un diálogo necesario y urgente justamente para poder superar esta situación de crisis ambiental que estamos transitando. Pero para sintetizar, sí se desarrolla desde la Ley Federal de Educación en adelante, sí se aborda la educación ambiental dentro del sistema educativo formal. Lo que no se hace es trabajarlo desde una asignatura en específico, sino que tiene un carácter transversal. Bien, muchísimas gracias, Analia, por la No, por aclaración. favor. Bueno, vamos a pasar a nuestra tercera expositora, ella es Catalina María Sola. Catalina se dedica a la consultoría social, tiene más de 5 años de experiencia profesional en consultoría en sustentabilidad, prácticas sociales y derechos humanos, cuenta con certificación avanzada en el desarrollo sostenible y es diplomada en evaluación de impacto social. Actualmente se especializa en el pilar social en procesos de evaluación de impacto ambiental y social para proyectos del sector minero, petrolero y energético en Argentina, Chile y Perú. A su vez, cuenta con experiencia en procesos de debida diligencia y aplicación de estándares internacionales en proyectos mineros, identificación y mapeo de partes interesadas
elaboración de planes de participación comunitaria, procesos de consulta previa y otros servicios para la obtención de la licencia social. Nos parecía que era un actor clave el sector de la consultoría, el sector privado, de cómo se están abordando estos temas desde este espacio de trabajo. Así que, Catalina, te agradezco muchísimo que desde el día uno dijiste que sí, estuviste dispuesta a dialogar con nosotros y nosotras. Yo voy a ir presentando tu Power y ya te damos la palabra. Ahí ya lo pueden ver. Está, ¿no? Sí, perfecto. Te escuchamos, Catalina. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, gracias al equipo de Cuepo de la UNSA por la invitación y por generar estos espacios de intercambio tan constructivos y enriquecedores para los profesionales que trabajamos en el desarrollo sostenible de nuestro país. En el marco de este conversatorio de derechos humanos, voy a estar presentándoles cómo evaluamos los impactos en derechos humanos en la consultora RM. Siguiente, por favor. Un poco la idea de mi presentación es primero contarles de qué se trata la evaluación, cuál es el propósito de hacerla y a qué estándares está alineada. Luego profundizar sobre la metodología propia de la evaluación, entendiendo cómo se clasifican los derechos y quiénes son los titulares de estos derechos. Tercero, hacer una breve descripción de los pasos que conlleva este proceso. Y por último, compartirles un caso de estudio de la industria minera para ilustrar el método de evaluación y algunos hallazgos claves. Siguiente, por favor. La evaluación de impactos de derechos humanos es un proceso que busca identificar y evaluar los riesgos e impactos de las actividades de un proyecto sobre los derechos humanos. Permite también determinar las medidas que se van a aplicar para poder prevenir, mitigar o remediar dichos riesgos e impactos de una manera efectiva. El propósito de realizar esta evaluación es cumplir con la responsabilidad de las empresas de respetar y de proteger los derechos humanos. Y la evaluación en sí misma puede ser requerida por estándares ya sea regulatorios o de la misma empresa, o también por requisito de inversores del proyecto. Es importante mencionar acá que esta evaluación se puede realizar en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto. Y la metodología que utilizamos en RM está alineada con los principales estándares internacionales sobre derechos humanos. Esto principalmente recae en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, que son el marco globalmente aceptado para desarrollar estándares y prácticas. También está alineado a los principios de Ecuador, que son considerados por las instituciones que financian los proyectos. Y además, cada evaluación debe considerar lo que es el contexto local y las guías de implementación. Esto es, entender y profundizar en el contexto donde se va a aplicar la evaluación, cuáles son las regulaciones internas sobre derechos humanos, las guías de implementación de derechos específicos en temas claves o significativos, ya sea tanto del país donde se está trabajando como de la industria. Y un ejemplo de esto son los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos del ICMM. Estos son, por ejemplo, específicos para empresas extractivas sobre derechos relacionados a la seguridad. Otro ejemplo que también tenemos son las líneas directrices de la OCDE, que profundizan en la implementación de estos principios rectores de Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Entonces, antes de pasar a detallarles un poco más sobre la evaluación, hay dos aspectos claves y distinguibles que tenemos en cuenta. Por un lado, es que esta evaluación está centrada en los titulares de derecho. Estos son los actores o partes interesadas de un proyecto que van a estar potencialmente impactadas si se vulneran estos derechos que se analicen. Por ejemplo, pueden ser trabajadores, contratistas, comunidades, defensores de derechos humanos. Acá es importante mencionar que estos sujetos, los titulares de derecho, no constituyen instituciones, empresas ni ONGs.
Y a su vez, la evaluación será realmente efectiva si cuenta con la participación de los titulares de derecho. Esto además está indicado por los estándares internacionales. Tanto los titulares de derecho como actores relevantes que surjan del análisis deben ser consultados. Entonces, en el marco de estos titulares de derecho, en lo que vamos a centrar el análisis, vamos a ver qué derechos pueden ser afectados, como muestro en la presentación a la derecha, ¿no? De esta forma nosotros lo que hacemos es agrupar y clasificar los derechos en temáticas, como pueden ser económicos, de salud, ambiente, educación, etc. Y sobre cada una de estas temáticas se van a agrupar los derechos que corresponden a cada categoría. Por ejemplo, en la temática de trabajo evaluamos los derechos de condiciones dignas de trabajo, jornada laboral, o la prohibición del trabajo esclavo e infantil. Entonces, el análisis se va a enfocar en comprender en qué temáticas y en qué derechos específicos se podría afectar a estos titulares de derechos relacionados al proyecto. Es importante también considerar que el análisis va a estar influenciado por las condiciones del país y de la industria que se evalúe. Cada estudio corresponde a un contexto socioeconómico y político particular. Lo mismo sucede con la industria que analicemos, ¿no? No es lo mismo evaluar una manufacturera que una extractiva. Hay riesgos e impactos que son inherentes o están más relacionados a una industria que otra. Esto, por ejemplo, se puede ver en el caso del trabajo infantil en la agricultura, donde es un riesgo que se encuentra frecuentemente. Siguiente, por favor. Y bueno, y ya pasando a los pasos propios de la evaluación y cerrando esta parte más teórica, nosotros trabajamos con 4 pasos. El primero, se realiza un screening que implica una revisión y un análisis de toda la información contextual y normativa específica tanto de el país, la región, la provincia, la empresa y el proyecto que se esté trabajando, que esto tiene como una lógica de cebolla, ¿no? Entendida en capas donde se busca entender desde la normativa general aplicable internacional hasta lo más específico que refiere a ese proyecto único y particular. Acá también es una instancia donde se identifican y se consultan a los titulares de derecho y otros actores relevantes. Entonces esta sección funciona como una línea de base, ¿no? Para luego hacer la evaluación. Por eso es muy importante disponer con la información completa, como por ejemplo de comunidades indígenas, que esto es lo que va a permitir entender cómo consultarlos de forma que se respeten las costumbres y los mecanismos que cada comunidad tenga, como mencionaba María Laura al principio sobre los estudios de impacto ambiental, ¿no? Acá también es aplicable. Luego se realiza, bueno, la propia evaluación, donde se identifican los riesgos e impactos y se obtiene como resultado un nivel de riesgo de impacto para todas las distintas temáticas de derechos humanos que les comentaba antes. Para la evaluación, es un aspecto muy importante que influye en el resultado justamente de la evaluación es la capacidad que tiene la empresa para gestionar los impactos o los riesgos que se identifiquen. Esto incluye su gestión, la documentación y su implementación. Luego el tercero es la gestión y la mitigación. Esto implica evaluar qué medidas está aplicando la empresa o qué medidas debería incorporar para ajustar su gestión. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el monitoreo, la evaluación y el reporte. Esta es la parte más desafiante para los proyectos de mantener, pero también es la más determinante para el éxito de una buena gestión. Requiere una revisión continua de los indicadores de seguimiento de las medidas que se apliquen. Esto es lo que te permite ver y evaluar si las medidas están funcionando y están verdaderamente cumpliendo su objetivo. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando y ilustrar un poco la parte más teórica, un poquito más densa, tenemos un caso reciente de una minera de cobre y oro en un país de la región, para la cual hicimos una evaluación que estuvo centrada principalmente en la revisión documental. Acá menciono algunas características que pueden ayudar
a contextualizar el caso, pero básicamente se resumen en que es un proyecto que cuenta con un estudio de impacto ambiental y social, donde se identifican tanto impactos al medio ambiente, pero también impactos sociales, positivos, como puede ser la generación de empleo, como negativos, ¿no? Como es el caso del reasentamiento, que se menciona ahí en el punto 7. Y un dato particular de este caso es que el consumo de agua del proyecto proviene de agua de mar. Entonces, ¿por qué es tan importante este dato? En general, el consumo de agua en la minería se suelen ubicar en proyectos de escasez hídrica. Entonces, suele ser un tema crítico. Entonces, de esa forma, es también crítico desde el punto de vista de derechos humanos, ¿no? Y otro aspecto considerable eh, que tuvimos para hacer esta evaluación es que no se contó con la información completa sobre la implementación de la totalidad de la gestión social de la empresa, como sería, por ejemplo, la implementación del mecanismo de quejas. Pero sí, por otro lado, hubo información de que se realizó el resentamiento, fue un proceso participativo con las comunidades, incluso muestra resultados satisfactorios en los monitoreos posteriores que se realizaron. Y si bien, bueno, este es un resumen bastante acotado de toda la información documental existente, esto ya nos permite analizar varias cosas. Tenemos identificados lo que serán los impactos ambientales del proyecto y luego cómo estos impactan en las comunidades. Pero acá falta una pieza clave que es, para terminar de tener la imagen completa, que es la gestión. La gestión del proyecto es la que determina cómo se manejan esos impactos y esos riesgos. Si se los puede prevenir, si se los está eliminando, minimizando, mitigando. Esto, si bien no imposibilita hacer la evaluación, sí tiene una limitación porque no contempla la total capacidad que tiene esa empresa para gestionarlo. Por lo que por un lado implica que muestra una imagen parcial de la situación y por otro afecta también al nivel de riesgo, ¿no? Que puede estar afectado y evaluado más alto de lo que en realidad sería si tuvieran mayor información sobre los mecanismos que aplican. La siguiente, por favor. Entonces, ya pasando a algunos resultados claves de esta evaluación relacionados con el propósito de este conversatorio, observamos lo siguiente. Primero surge como un riesgo alto el tema de los impactos relacionados al medio ambiente. Esto es la posibilidad de impactar en la salud humana o también en los medios de vida y subsistencia de las comunidades, ya sea debido a impactos del proyecto sobre el suelo, sobre el agua o sobre el aire. Tal como mencioné, parte de comprender que este riesgo se haya evaluado como tan alto es también la falta de información suficiente para ver cómo el proyecto está implementando su gestión ambiental y, en definitiva, cómo ésta afecta a su gestión social. Otro riesgo de nivel medio que también identificamos es la discriminación de género, ¿no? Que refiere al riesgo de que no haya el mismo acceso a las oportunidades de empleo por parte de las mujeres, que no ocupen puestos directivos ni gerenciales. Esto además es una temática frecuente en términos de derechos humanos en la industria minera. Y bueno, y por último, tenemos el derecho al acceso a la información y la participación, también derivado de esta falta de evidencia completa de una gestión social, ¿no? Que te permita determinar si los titulares de derecho que mencionamos antes realmente participan en el proyecto, si son informados sobre las medidas que se están aplicando o para evitar o para mitigar los riesgos, ¿no? Y bueno, y algunas conclusiones que podemos derivar, no hace falta la siguiente, pero si no, sigo comentándoles sobre estos riesgos que identificamos. Algunas conclusiones que se derivan de estas temáticas son, en primer lugar, es que muchas veces la falta de información aumenta los riesgos de impactar sobre los derechos humanos, aumenta el nivel en una evaluación, ¿no? Muchas veces también puede pasar que no necesariamente es porque una empresa no quiera pasar la información, sino también tiene que ver con un proceso que está en desarrollo,
tal vez aún no se tomaron ciertas decisiones o no se implementaron incluso las medidas. Y la otra reflexión que me gustaría concluir de estos resultados es que el análisis de los derechos humanos es transversal. No se puede entender solo desde un aspecto social, porque incluye derechos de trabajadores, derechos de salud, seguridad de las personas, derechos ambientales. Es decir, que es transversal a toda la operación de la empresa, a todas las áreas, recursos humanos, medio ambiente, legal, etcétera. Ahora sí, en la siguiente, por favor. Y bueno, y de esta forma me gustaría cerrar con esta reflexión que, si bien no es propia del caso que presenté recién, es sobre una sentencia local de un reclamo justamente que hace llegar una comunidad indígena a la justicia de Catamarca, y donde parte de la reflexión que se hace, tomé este pedacito de una conclusión de un juez de la Corte de Justicia de Catamarca. Y dice: es por ello que se afirma que este derecho humano al medio ambiente posee una doble dimensión. Una primera objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el ser humano. Y la subjetiva o antropocéntrica, conforma a la cual la protección de este derecho constituye la garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos a favor de la persona, por lo que existe una convicción de que el medio ambiente exige una protección per se. Entonces, esta mirada, por un lado objetiva y ecologista, y por otro subjetiva y antropocéntrica, permite entender el derecho humano al ambiente como una garantía del respeto y la protección de el resto de los derechos humanos de la persona. Y también cómo los derechos humanos ambientales y sociales se evalúan de forma transversal, están interrelacionados entre sí. Esto también se relaciona con un poco lo que mencionaba María Laura al inicio del conversatorio, sobre la necesidad de difusión y conocimiento, ¿no?, que se debe impulsar para seguir construyendo un futuro sostenible, porque en definitiva el derecho al ambiente está intrínsecamente, como mencioné, relacionado al respeto del resto de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cata. La verdad que es buenísima la metodología que están trabajando. Me parece que es súper valiosa para quienes trabajamos con consultoría. Es súper valioso poder pensarlo desde esta matriz donde los derechos humanos son transversales. Primero quería ver si hay alguna consulta para que podamos responderla. Está habilitado el chat, y también quien quisiera puede levantar la mano, pueden abrir el micrófono y hacer alguna consulta a Catalina en este caso. Hay mensajitos de felicitaciones, Cata. Bueno, yo aprovecho mientras van armando sus preguntas y la van escribiendo para consultarte, Cata. Una vez que realizan estas evaluaciones en función de esta matriz y elaboran planes de mitigación, ¿qué tipo de respuestas observas en general? No estoy hablando de este caso ni de ninguno en particular. ¿Qué respuesta crees que tiene el sector empresarial, ¿no?, como corporación, a las medidas que ustedes desde la consultora le están proponiendo? ¿Cómo lo ves? Es una muy buena pregunta, Anita, porque, bueno, en general, las respuestas que estamos viendo es, hay una cierta receptividad sobre el análisis que realizamos. Sin embargo, sí podemos observar, por ejemplo, que hay cierto impacto cuando observan por primera vez la evaluación, en términos de lo que tal vez riesgos que ellos sienten que están pudiendo manejar o gestionar, tal vez dan más saltos de lo que una empresa esperaría. Y esto tiene que ver mucho con lo que comenté sobre la metodología, que considera fuertemente el riesgo inherente que hay, ¿no?, dentro de una industria y dentro de un país. Entonces, esta mirada está buena porque es complementaria, por ejemplo, a los estudios de impacto ambiental,
en términos de que por más que analicemos un proyecto en sí mismo, responde también a una dinámica contextual que tiene que ver con el contexto socioeconómico y político de un país, pero también de una industria, ¿no? Entonces, incluir esa mirada en el análisis, a veces que de repente impresiona o de primera mano impacta un poquito más ver que hay riesgos que son más altos, por más que haya medidas de manejo, ¿no? Pero en general, por ejemplo, lo que son las medidas que planteamos tienen mucho que ver ya con la gestión que se implementa y se propone en los estudios de impacto ambiental, entonces también son temas ya conocidos para las empresas. Bien, así Y que hay una un tema sorpresa. más que también está bueno porque se relaciona con la educación ambiental, eh, tal vez esa es una de las medidas que menos se implementa, ¿no? El tema de la educación, la capacitación ambiental es un tema fundamental que tal vez es el que menos está incorporado en la gestión de las empresas. Totalmente, ¿no? Y a veces esto es algo que veníamos charlando en la diplomatura de Relaciones Comunitarias, donde veníamos conversando de que a veces el área social dentro de una empresa se entiende como una asistencia social, hagamos un proyecto de una huertita en la escuela, ¿no? Y esto, que es la educación ambiental, ¿no? Que es una de las misiones más importantes del área social, que es transmitir cuáles son los impactos ambientales de ese proyecto minero o petrolero o cual fuere. Muchas veces el área de relaciones comunitarias como que deja un poquito de lado esta discusión y no hay que tener miedo a meterse en esa discusión desde el área social. También me pareció súper interesante la propuesta de la consultora en la medida en que demanda de por sí la metodología un diálogo interdisciplinario. Acá se tiene que sentar el biólogo o la bióloga con el sociólogo, la socióloga, la antropóloga, a poder medir estos impactos y es obligatorio hacerlo, de otra manera no se puede transmitir esta perspectiva integral que está proponiendo RM, que me parece buenísima para incorporar, para considerar en nuestros análisis y evaluaciones de impacto ambiental. Así que muchísimas gracias, Catalina, por tu intervención. Veo que han llegado varios mensajitos, Vani, si te animas a leérselos, así Cata puede interactuar Del árido, los participantes. Hay una, hay otra. el micrófono a Alicia, no sé si... Ah, no. No, son mensajitos diciendo que está brillante la exposición, sumamente interesante, muy valiosa. Felicitaciones de Carolina también, excelente todas las exposiciones, muy valiosa la información, así que no hay ninguna pregunta, consulta, pero sí mensajes muy positivos. No, cambia, más rápida que Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, también dejé mi información de contacto por cualquier duda que pueda llegar a surgir. Buenísimo. nada. Bueno, Caro, ¿te Gracias. vas a regalarnos unas palabritas de cierre? Pues estaban viendo después de las 12. Caro está silenciada. Ay, yo decía que siempre lista, que Ahora gracias. sí. Pensé que se había apretado. Nuevamente, y como lo ponía en el chat, creo que esta iniciativa es importante, este espacio de construcción que se sigue haciendo desde el Centro Universitario de Educación Profesional y Oficios, nuestro querido Cuepo, sigue consolidando un espacio de diálogo que creemos necesario, suma estas demandas que entendemos prioritarias cuando necesitamos conversar sobre ambiente, sobre estos impactos, sobre nuestros derechos, sobre este camino que se ha desarrollado en un contexto de cooperación internacional que ha sido realmente una evolución histórica, ¿no? Esta evolución que ha estado marcada en la década del 70 por dos espacios que creían o que no se encontraban, que iban en paralelo cuando hacíamos referencia el ambiente por un lado y al desarrollo por otro, y que luego, ya en la década de los 90, y gracias al informe Brundtland, comienzan a encontrarse y se comienza a pensar desde el desarrollo humano sostenible, desde toda una visión de derechos,
de entender al ambiente como uno solo y a las personas dentro de ese espacio y por supuesto a las personas con sus derechos en este espacio. Creo que es un recorrido importante, histórico, que ha estado acompañado por grandes espacios de cooperación internacional e instituciones que han logrado ese, ese recorrido, y creo que es importante que nosotros nos encontremos hablando de este espacio, conociendo las diferentes perspectivas, ¿no? Desde el derecho, como lo hizo Laura, desde estos avances tan importantes logrados, desde la educación ambiental, como lo ha planteado Analía, y por supuesto desde la consultoría, de evaluación y de impacto, como muy bien y con estas herramientas lo ha planteado también Catalina. Nuevamente palabras de agradecimiento sincero, de felicitaciones, que decir el equipo que sigue aportando en este camino que me parece muy valioso y que creo que los mensajes y el agradecimiento de quienes estamos compartiendo en el conversatorio están justamente mencionando eso, así que muchísimas gracias al panel, al equipo por brindarnos este espacio y por supuesto a nuestra querida Universidad Nacional de Salta, siempre acompañando en la educación gratuita, pública y de calidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, antes de finalizar, quería pedirles si podrían abrir 2 minutitos su cámara a todos los participantes y las participantes, así podemos hacer una captura de este encuentro, de esta primera actividad extracurricular que hacemos. Ahí está, muchísimas gracias a todos, a todas. Perlita, qué lindo verte. Bien, bien. Vani, ¿te animás a tomar? A ver, yo voy a tomar desde la mía también, así tenemos varias. Y fortalece, listo, ahora sí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos vemos en los próximos encuentros. Bueno, y a los compañeros y compañeras, nos vemos en el aula. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Chao, gracias. gracias a todas. Adiós.